Hola, somos el equipo 2 de la materia de modelación computacional de sistemas eléctricos, conformado por Juan Pablo Carrera, Ángel Mael Vera Carpio, Diego Alberto Antonio Espinosa y Belsi Aislin Rueda Santiago. Y venimos a presentarle nuestra solución al reto diagnóstico de la malaria. Para empezar, daré el contexto del reto. Los mosquitos son, con gran diferencia, la especie animal más peligrosa para el ser humano. Provocan más de 700.000 muertes al año, mediante enfermedades como dengue, zika y principalmente la malaria, ya que causa aproximadamente el 80% de estas muertes, sobre todo en África y también en zonas de México. Para diagnosticar la malaria de forma temprana, una técnica prometedora es la dielectroforesis. Esta consiste en hacer pasar una muestra de sangre por un campo eléctrico, ya que los glóbulos sanos y los infectados tienen propiedades eléctricas distintas, por lo que experimentan fuerzas netas opuestas y se separan en conductos diferentes. Así, la presencia de glóbulos infectados revela la enfermedad incluso antes de que aparezcan síntomas. Para adentrarnos más a fondo es importante primero entender los conceptos y leyes físicas involucradas en nuestro proyecto. Como tal, en este caso son la ley de Coulomb, la definición del campo eléctrico, la ley de Gauss, la definición del potencial eléctrico y la definición de la dielectroforesis y por extensión la electroforesis. La ley de Coulomb define la fuerza eléctrica que es dada por la atracción o repulsión entre dos o más cargas. En un sistema eléctrico normalmente tenemos dos cargas eléctricas elementales, el protón, el cual tiene una carga positiva, y el electrón, el cual tiene una carga negativa. Normalmente, dada la forma vectorial de la ley de Coulomb, podemos definir que las cargas opuestas se atraen porque tienen una fuerza relativa negativa, y las cargas iguales se repelen, ya que tienen una fuerza relativa positiva. El campo eléctrico define la fuerza eléctrica en la región que rodea una carga. Este puede ser afectado por el campo de otras cargas cercanas, dándonos así un campo eléctrico resultante. En sí, es una propiedad de la carga misma, pues no necesitas tener más de una carga para poder medirlo. La ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico a través de una superficie con la carga eléctrica dentro de ella. En sí, el flujo eléctrico describe la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesa una superficie de área definida. Esta se puede utilizar para calcular el campo eléctrico en condiciones específicas, normalmente superficies gaussianas o distribuciones de cargas esféricas, cilíndricas o planas, que son situaciones de alta simetría. El potencial eléctrico define la energía potencial eléctrica que hay por cada unidad de carga en un punto del espacio. En sí es una característica del campo eléctrico y no se debe confundir con la diferencia potencial. La electroforesis y la dielectroforesis son fenómenos que se presentan en sistemas donde tenemos partículas con ciertas características y placas con cargas definidas. Para la electroforesis, normalmente lo que se entiende es que se quiere ejercer una fuerza eléctrica sobre partículas cargadas. Las partículas cargadas normalmente deben de tener una carga positiva o negativa. Para esto se utiliza un campo eléctrico uniforme en el cual se busca atraer o repeler la partícula hacia el electrodo con carga positiva. Y como tal, depende de la carga de la partícula. La dielectroforesis es diferente, pues se busca ejercer una fuerza eléctrica sobre partículas dieléctricas, y esta se logra al aplicarle un campo eléctrico a estas mismas partículas, lo cual las vuelve dipolares. Utilizan un campo electrónico no uniforme, y por ello se busca atraer y repeler la partícula hacia los electrodos con base en este mismo campo eléctrico, el cual puede ser más fuerte de un lado que de otro. Como tal, depende de las propiedades de la partícula y, otra vez, de la intensidad que haya en este campo eléctrico en el punto donde esté atravesando la partícula dieléctrica. De la misma manera en la que utilizamos los conceptos y leyes físicas, también usamos los conceptos físicos matemáticos para la solución a nuestra situación problema. En este caso, usamos la suma de campos, el gradiente, la simulación numérica y la importancia de la no uniformidad. Primero, usamos la suma de campos para calcular el campo total. Cada carga o electrodo genera su propio campo eléctrico y el campo resultante es la suma vectorial de todos ellos. Esta superposición es esencial para modelar correctamente el comportamiento en el espacio entre los electrodos.
Debido a la complejidad del diseño de los electrodos, no podemos calcular el campo analíticamente. Por eso aplicamos la simulación numérica, mallamos el espacio en puntos discretos y aproximamos derivadas con diferenciales finitas. Como lo es este ejemplo, así obtuvimos el potencial eléctrico y el campo en todo el dominio usando MATLAB. Después, para encontrar el campo eléctrico a partir del potencial simulado, usamos el concepto de gradiente. El campo eléctrico es el gradiente negativo del potencial. Esto nos permite calcular la dirección y magnitud de las fuerzas que actúan sobre las partículas en cada punto. Finalmente, la no uniformidad del campo es clave para la dielectroforesis. Si el campo fuera uniforme, no habría una fuerza neta que mueva las células. La variación espacial del campo crea un gradiente de fuerza que empuja a las células dependiendo de sus propiedades eléctricas. Una vez entendidos los conceptos para completar el reto, se realizó una simulación en MATLAB, en donde considerando conceptos como lo son voltaje e intensidad del campo eléctrico, se simula el campo eléctrico que existe en un espacio determinado cuando hay dos cargas. A continuación, pasemos con el código para explicarlo, para que lo explique paso a paso, usando los conceptos y fórmulas que explicamos previamente. Comenzando a analizar el código de MATLAB, las primeras líneas de código simplemente representan la configuración inicial del script, en donde se guarda la constante de Coulomb en la variable k, útil para todas las fórmulas, y después se le pide al usuario que nos brinde la carga de ambas cargas, usando notación científica de 10 a la menos 19. Esto por convención. Por último, se le pide al usuario que brinde coordenadas de ambas cargas para simular el campo eléctrico. Siguiente de eso, se utiliza la función meshgrid para obtener una matriz con muchos vectores, en donde se dibujará el campo vectorial. Después, pasamos al siguiente chunk, en donde obtenemos de la misma matriz creada por meshgrid los puntos que representan la distancia desde cierto punto hasta la carga dividida en componentes, en donde, en el siguiente chunk de código, obtenemos los componentes juntos, lo que nos da la magnitud de la distancia en cada punto. Después de obtener las distancias, con las mismas determinamos el voltaje en cada una de las cargas. Después de esto, al final guardamos el valor de la suma, lo cual nos da directamente el vector hacia el cual el voltaje final en cada punto queda. Recordando nuestro análisis, al derivar el voltaje, obtenemos directamente el campo eléctrico. Por esta razón, simplemente encontramos el gradiente del voltaje que nos da el campo eléctrico en ambos componentes, y así se obtiene el campo eléctrico resultante en cada punto del código. Después de determinar los campos eléctricos, pasamos más para abajo, en X y Y. Lo que hacemos es sacar el vector unitario, como se puede ver en la parte de magnitud, de la variable magnitud, en donde justamente usamos la magnitud para sacar el vector unitario. Esto quiere decir que el vector unitario tiene la misma dirección que el vector original, pero con la magnitud de 1 para cada punto. Gracias a esto, después utilizamos la función QVER para graficar en todos los puntos del campo vectorial, como podemos ver acá, justamente el campo eléctrico, representarlo con un campo vectorial. Como podemos ver, otras partes del código son el título, también podemos ver los axis, y esto simplemente es por convención. De igual forma, como podemos ver, cada que la carga es mayor a 0, se plotea o se grafica el punto de la carga de color rojo, y además le pone un signo positivo, y también hace la verificación en la carga 2. Esto simplemente para que la carga salga o positiva o negativa dependiendo de justamente el valor de la carga que el usuario haya ingresado. Entonces, si es positiva se vuelve rojo, y si es negativa se vuelve azul con el signo negativo. Como vimos a lo largo de la presentación, el modelo computacional demuestra que modificar la forma y disposición de los electrodos puede afinar la separación de células en cuestión de segundos. Esto permite optimizar el diseño antes de fabricar cualquier solución, reduciendo errores. Gracias a ello, técnicas como la de electroforesis tienen mayor potencial para ofrecer pruebas más precisas y rápidas frente a enfermedades tan críticas como es la malaria, ayudando a reducir el impacto que éste tiene en la humanidad.